Saludos amigos de Ecuador Inmediato. Pongámonos reflexivos este fin de semana. Nunca tendrás paz, Lenín Moreno. Nunca. Hace pocas horas el Parlamento Europeo ha vuelto a poner en vigencia el nombre de Julian Assange y con él una larga estela de malos recuerdos de una circunstancia crítica que le ata con el Ecuador, sus gobernantes y la cruel injusticia que les ha ensañado a muchos en su contra a lo largo de este tiempo. Julian Assange acaba de ser reivindicado, porque en el Parlamento Europeo se le reconoce que no cometió ningún delito, que era un perseguido político por los Estados Unidos, perseguido por la justicia sueca y por la corona inglesa. Pero hay que añadirle algo más, por la miseria humana gobernante en el Ecuador en los días de Lenín Voltaire Moreno Garcés. Para quienes desconozcan la historia y no sepan quién es el ciudadano australiano ecuatoriano Julian Assange, me permito recordarles que este activista político, conocido por su capacidad informática y con un grupo asociado de activistas informáticos igual que él, fundaron Wikileaks a principios de este siglo. Y hasta el 2010 se distinguieron por denunciar un hecho que resultó infamante contra los Estados Unidos en su guerra contra Afganistán, contra Irak y contra Irán. Habían cometido tal tipo de crímenes de guerra que los destruían éticamente. Hasta se equivocaron en los bombardeos, terminaron asesinando a activistas de una organización humanitaria, así como periodistas de la cadena BBC, entre otros. Julian Assange, con la penetración de los secretos de guerra del Estado norteamericano, del Departamento de Estado, logró filtrar una serie de cables en los cuales se demostraba una actividad incesante para destruir a la humanidad por parte de los Estados Unidos. Y los enrostró y le demostró al mundo que Estados Unidos es el principal criminal de guerra que tenemos frente a nuestra propia humanidad. Tal acción tan valiente no podía quedar sin castigo para los yanquis. Y entonces Julian Assange comenzó a ser perseguido desde el 2010 en adelante. Lamentablemente, hay naciones que en un instante juegan un papel cobarde. Suecia fue ese papel cobarde. A finales del 2010 se inventaron un delito sexual en contra de Julian Assange y una activista en pro del exilio cubano. Julian Assange, acusado, inculpado de abuso sexual, tuvo que refugiarse en Inglaterra a principios del 2011 hasta el 2012, en que, sancionado y liberado con fianza, optó el 19 de junio del 2012 en refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres y pedir asilo diplomático. Una figura consolidada en el mundo, respetada, resultante de una larga lucha de la humanidad para evitar la persecución en contra de las personas que por motivos políticos eran y son perseguidas por un gobierno u otro. Julian Assange confió en la posibilidad de que el gobierno del Ecuador le reciba y se garantice ese derecho al asilo. Gobernaba en ese entonces Rafael Correa y se le dio el asilo diplomático y se le permitió el refugio en la embajada de Ecuador en Londres, un espacio pequeño que no permitía las condiciones de vida ni las más elementales, sin embargo, de lo cual se recibió y se sostuvo la presencia de Julian Assange hasta que el gobierno de la corona inglesa
le dé el asilo correspondiente y le permita con el salvoconducto salir hacia otra nación. Rusia se ofreció ese momento para recibir inmediatamente a Julian Assange. Pero el viejo pirata inglés no podía permitir aquello y con su proahijado como los Estados Unidos decidieron forjar una trama y no permitir la salida de Julian Assange. La amenaza de muerte en contra de Assange se hizo evidente. El castigo prometido por parte de los norteamericanos era que tenían que castigarle con largos años de prisión y si es que se daba la casualidad, entre comillas, de que sea juzgado en uno de los estados donde es considerada la pena de muerte, se la aplicaba a Julian Assange. Todo eso iba en contra de la norma de asilo diplomático. Todo eso iba en contra de las regulaciones del asilo que tanto Naciones Unidas como la Convención de Viena lo habían garantizado. Assange permaneció refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres en medio de condiciones difíciles, espiado por los propios miembros partícipes de la seguridad que se había contratado a su favor y que tenían su central desde España, donde con cámaras de por medio vigilaban y controlaban hasta las relaciones sexuales de Julian Assange que sostenía con alguna de sus visitantes. Hasta ese extremo miserable se llegó. Correa hizo todo lo posible por garantizar la vida de Julian Assange y peleó el asilo y lo disputó con los ingleses. Los ingleses solo respetaron la decisión de Ecuador de recibirlo en su embajada y mantenerse al margen de ella, pero no dejaron de insistir en que apenas salga de la delegación diplomática se lo capturaría para entregárselo a los norteamericanos. Nadie pensó lo que se vendría a continuación, porque el siguiente cuadro se lo jugó el 12 de abril del 2018, cuando, luego de negociaciones intensas, por la espalda del Ecuador, con la presencia miserable de Lenín Voltaire Moreno Garcés, presidente de Ecuador, que había resuelto entregar a Julian Assange a la justicia inglesa, se ve lo que lamentablemente el mundo vio, la destrucción del derecho de asilo. Ecuador marcó ese nefasto precedente que luego lo seguiría Daniel Noboa Sin, siendo este otro capítulo. Julian Assange fue arrancado de la embajada de Ecuador en Londres. Voltaire Moreno Garcés entregó a Julian Assange y quieren saber el precio de la negociación. Indígnense. Un plato de cerámica con el sello de la Casa Real de Buckingham. Ese fue el precio. Una porquería. Pero le significa mucho, ¿no? A Voltaire Moreno el tener la anuencia de la corona. Bien sabido es que Lenín Moreno, tras haber tenido un paso exitoso como vicepresidente de la Revolución Ciudadana, que él le llamó leyenda, terminó como presidente de Ecuador, traicionando a la Revolución Ciudadana. Y ante la política, como ante la vida, no hay peor delito que la traición, no hay más miserable que el traidor. Y Lenín Moreno se las jugó por la traición. Siempre he considerado que el expresidente ecuatoriano fue chantajeado porque le descubrieron sus actos de corrupción. Ahora juzgado por el caso Sinohidro, por ejemplo, en el que se jugaron millones de dólares para una vida siniestra. Pero en ese instante, las negociaciones entre los Estados Unidos e Inglaterra contra Julian Assange tuvieron a Lenín Moreno Garcés y el plato de cerámica de Buckingham como el principal artífice de esa traición. Y Lenín Moreno le entregó a Julian Assange. Fíjese en esa imagen en la cual los miembros de Scotland Yard, la policía inglesa, sacan violentamente a Julian Assange de la delegación diplomática para
someterlo a la cárcel. Para someterlo a la cárcel. 2018. Y Julian Assange fue a parar preso. El peligro constante fue que Julian Assange sea destinado a un tribunal que le ajusticie y sostenga la pena de muerte en su contra en los Estados Unidos. Cumplido el papel miserable por parte del Ecuador, sin poder alegar nada, de forma por demás cobarde, Lenín Moreno se cayó y se tragó esa parte de la historia. Nunca ha querido topar el tema. La Cancillería ecuatoriana, sus embajadores en Londres, su canciller José Valencia y todos los que estaban en esa delegación diplomática jugaron un papel tristemente cruel. Cruel. ¿Por qué? Porque ese personal diplomático se entregó a los deseos de los ingleses y los norteamericanos. Y forjaron una serie de hechos que terminaron con el ocultamiento de documentos, decisiones y hasta el perjurio ante la propia Asamblea del Ecuador, a donde concurrió el canciller José Valencia a juramentar que él garantizaba la vida de Julian Assange para que no sea entregado a los norteamericanos y sus tribunales de muerte. Julian Assange tuvo entonces del 2018 al 2024, en estos últimos 6 años, librar una batalla legal intensa con el mundo en vilo. ¿Por qué? Porque había un acusado al que le habían extraído de una embajada, al que le habían violentado su derecho al asilo y la consideración de un hecho legal que lo acuse no había, no existió nunca. Suecia tuvo que retirar las acusaciones de agresión sexual, nunca existieron, nunca. Y algo peor, tuvo que sentarse a revisar la circunstancia frente al mundo que le presionaba, le exigía y le pedía que proceda a liberar a Julian Assange. Y finalmente los norteamericanos, al no tener elementos para acusarle, y la corona inglesa, al no tener justificación alguna para mantenerle preso a Julian Assange, tuvieron que liberarle a principios de este 2024. Liberado Julian Assange, frente a la historia, queda como un héroe por la verdad, frente a un imperio que se caracteriza por el crimen, por la guerra infame, por la destrucción de la humanidad. Mientras acá en Ecuador la historia sigue siendo oculta porque así actúan los cobardes, los miserables y los traidores con la historia. ¿Cuál es la diferencia ahora? Me fijo primero en una imagen doble, en la cual veo a un Lenín Moreno en silla de ruedas. Lamentablemente está en esa condición fruto de un desafortunado incidente en el cual casi pierde la vida y quedó paralizado. Pero me fijo en la mirada de esa persona en la cúspide del poder político ecuatoriano, perdida con toda la carga de culpa que le lleva la traición de por medio. Y veo al mismo Julian Assange en otra silla de ruedas que sale arrastrado de la embajada ecuatoriana en Londres, gritando por su vida, clamando por su libertad. Entre los dos hay una enorme diferencia: el paso de los años. Porque para juzgar a un ser humano en su paso por la historia, se tiene que dimensionar dos hechos fundamentales. El primero, no hay peor testigo
en contra tuya que tu propio pasado, dice el refrán, y continúa. No hay peor juez que tu propia conciencia. Si miramos esa imagen de ese momento, el nivel de crueldad es infamante. Ahora, miremos las otras imágenes que en cambio se muestran al mundo este pasado miércoles 2 de octubre del 2024 en las afueras del Parlamento Europeo. A un Julian Assange sereno, triunfante. En un abrazo fundido con Rafael Correa, el presidente ecuatoriano que le dio el derecho de asilo. Veo a la madre de Julian Assange reconociendo en Correa ese grado de humanidad que le permite tener hasta ahora con vida a su hijo. Y regreso a ver la condición miserable, paupérrima, pobre, de un Lenín Moreno Garcés que no puede con su conciencia. En el uno hay la satisfacción de haber denunciado un crimen de guerra y finalmente haber triunfado, pese a todas las adversidades y persecuciones. 14 años de persecución, por cierto, son demasiado para cualquier ser humano. Un día de persecución injusta es demasiado. Y regreso a ver, en cambio, a la condición de un Lenín Moreno, refugiado en Paraguay, perseguido por la justicia ecuatoriana para empezar, pero más que nada por su propia conciencia. Que se fije el expresidente Moreno lo que hizo cuando entregó a Julian Assange por el plato de cerámica de Buckingham. Que se fije y que sepa que actuó mal, que traicionó, que violó el derecho a la vida de una persona, que le quiso destruir. Y que ahora la enorme diferencia está en que mientras Julian Assange puede caminar tranquilo frente al mundo, Lenín Moreno no puede estar en paz ni consigo mismo. Dicen que muchos de los traidores, los infames y aquellos que cometen las peores barbaridades, cuando se salen con la suya, hasta sonríen como proclamando su victoria. Pero pese a todo, nunca, por ninguna razón, motivo, causa o circunstancia, tienen paz. No tienen paz con su alma, no tienen paz con su vida, no tienen paz con los suyos, no tienen paz con su historia, no tienen paz con su propia conciencia, que es su principal acusador, juez y fiscal, que termina por destruirlos. Esa es la enorme diferencia en estos momentos entre Julian Assange y Lenín Moreno Garcés. Nunca tendrás paz, Lenín Moreno, por todo lo que hiciste. Nunca. El Ecuador sí se merecía mejores días en ese entonces y ahora más que nunca. Le quiero pedir que por favor se afilie a Ecuador Inmediato, denos su apoyo para continuar adelante, ya que pese a las persecuciones como las de Lenín Moreno, nosotros seguimos enfrentando esta lucha por la historia. Deme su clic en gracias, deme su like, aporte a nuestro crowdfunding, afíliese y escuche este mensaje que tenemos para nosotros considerar que usted puede ser un afiliado a nuestro sistema. El mensaje con Francisco Tapia Gándara, que le aconseja: aproxímese Ecuador Inmediato y respaldemos. 20 años, yo sigo luchando por la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo, digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta.
Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores premium de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años de informando al país y al mundo. Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. ¿Cómo apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.